Un día más es un verdadero placer compartir con vosotros este punto de encuentro con la Biblia. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos inmersos en la serie de mayordomía y hoy vamos a disfrutar del sexto tema titulado Características de un buen mayordomo. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y junto a mí se encuentra Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar con vosotros, otra vez estudiando este tema tan importante en estos momentos. También está con nosotros Vitia Martínez. Bienvenida, Vitia. Muchas gracias. También un placer estar aquí. Y os presento en último lugar a Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos contentos de poder seguir enfrentando este tema tan interesante y aprovechamos y le mandamos un saludo a aquellos que siguen el programa. Antes de comenzar el programa, deseamos recomendaros los cursos gratuitos que presentamos. Podéis encontrarlos en quecurso.com. Cursos de salud, cursos acerca de la Biblia, de familia, cursos para vivir mejor. Así que no dejéis de entrar. Comencemos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4, 1, 2. A los mayordomos se los conoce por sus características personales o por su marca distintiva, al igual que se conoce a los comerciantes por sus logos o marcas registradas. La marca de un mayordomo cristiano es un reflejo de amor de Cristo, gracias a la relación que tiene con Él. Cuando vivimos y practicamos los rasgos de Cristo, nuestra vida revelará nuestra marca. Nuestra marca es la marca de Cristo. Nuestra identidad se mezcla con la suya. Es por eso que en este programa vamos a intentar identificar los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios. Estos rasgos nos inspiran a anhelar el regreso de Jesús y a hacer la obra que se nos ha confiado como fieles mayordomos de la verdad. Cada característica describe una relación cada vez más profunda que podemos tener con aquel que vino a buscar y salvar a los perdidos. Cuanto más estudiamos esas cualidades, se arraigarán con mayor profundidad en nuestra vida. Y entonces, el carácter de amor de Dios se convertirá en nuestra marca e influirá en cada aspecto de nuestra vida. No solamente hoy, también por la eternidad. Vamos a comenzar y me gustaría que, para hacerlo, podáis comentar algunos versículos que hablen sobre la importancia de ser fieles. Bueno, un tema muy importante es que la fidelidad es la expresión de una relación sincera con Dios y de tal manera pues así se manifiesta en la vida de las personas que tienen fe en Dios. En Hebreos capítulo 11 nos habla el apóstol Pablo de muchas personas que tuvieron esa fe en el Señor y fueron fieles a Él, a pesar de que se equivocaron, pero su constancia era que creyeron en Dios. Y hay un ejemplo que destaca bastante, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se cita a Abraham. Abraham dice, versículo 8, capítulo 11, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia. Es decir, Dios le va a dar a Abraham una herencia, le va a dar una tierra donde vivir, una tierra donde multiplicarse, donde iba a tener hijos, dado que ellos no podían tener hijos. Dios le da unas promesas a Abraham y Abraham lo que hace es obedecerle simplemente porque cree, por fe. Y entonces el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 4, versículo 18 y 19 dice, y Abraham creyó, esperando contra toda esperanza, debido a su situación, para venir a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será el número de tus descendientes. Y dice el versículo 19, y su fe no flaqueó, ni al considerar su cuerpo ya muerto, siendo de casi 100 años. Es decir, Abraham tenía un compromiso con Dios, tenía una fidelidad.
Él creyó en lo que Dios le dijo y como resultado de eso simplemente se dejó de llevar. Entonces la fidelidad es un punto muy importante que nos muestra realmente si estamos siendo unos buenos mayordomos o no. No se trata de si entendemos las cosas, no se trata de que si Dios nos tiene que dar todas las explicaciones. Simplemente nos dice Dios lo que Él es bueno para nosotros y nosotros por fe, pues como resultado de nuestra relación con Él, pues lo obedecemos. Vamos a leer ahora Apocalipsis. Os invito a buscar capítulo 2, el versículo 10, sobre todo la última parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué deberían significar para nosotros las palabras sé fiel hasta la muerte en nuestro andar cotidiano con el Señor? Bueno, nosotros como cristianos estamos siguiendo ejemplo de alguien que vino y que sobre todo que fue fiel también hasta la muerte. En el texto de Filipenses hay un texto precioso que nos habla de Cristo, ¿no? Y dice, haya vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y describe por qué estuvo ese sentir. Y lo interesante es que vemos que Él, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse, ser igual a Dios, sino al contrario, se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres, y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que Jesús, aquí, cuando vino a la tierra, Él fue fiel a lo que su Padre le dijo y fue un buen siervo, fue un buen mayordomo de los recursos que Él tenía y fue fiel hasta la muerte con tal de lograr ese objetivo. Entonces, si Cristo ya lo hizo por nosotros, ¿qué más podemos hacer nosotros? O mejor dicho, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ser fieles hasta el último momento, teniendo el mismo sentir que hubo en Él, despojarnos de nosotros mismos y sabiendo que hasta las últimas consecuencias tenemos que ser fiel. Una historia que vamos contando una y otra vez es la historia de José. José fue una persona que aún estando en las peores condiciones, él fue fiel. Y después, subiendo a ser uno de los más importantes en la casa de Potifar, cuando fue tentado con la mujer, José fue fiel hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. La característica que tiene que tener el mayordomo tiene que ser la fidelidad a su Señor. ¿Por qué? Porque entiende que se lo ha dado todo y que todo lo que posee es de su Señor. Entonces, la fidelidad y ser fieles hasta la muerte es una característica importantísima que tengamos en nuestra vida cristiana, entendiendo que ya hubo antes alguien que fue fiel hasta la muerte por nosotros. Es importante que la fidelidad no aparece de repente. Tanto el ejemplo de Abraham, que nos habla la Biblia, o el ejemplo de José y otros muchos más, la fidelidad viene en cuanto a una relación, porque parece como a veces que Dios nos ha dejado aquí en este mundo sueltos y que tenemos que ser fieles a Él, sino que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, es decir, Dios, está obrando en nuestras vidas, que nos acompaña y que Él está siempre al lado de nosotros. Entonces la fidelidad no es que aparezca de repente, sino la fidelidad tiene que ver con una relación que se va estableciendo poco a poco. Y obviamente podemos ver en la Biblia de Abraham o José y otros muchos más que ellos también se han equivocado. Ha habido momentos donde han desconfiado de Dios. Pero en esa desconfianza también han podido aprender, es mejor confiar porque los resultados son mejores. Entonces el hombre siempre trata de vivir en su seguridad. Pero cuando su seguridad ve que va fallando, pues va dándose cuenta pues lo que la Biblia nos está diciendo, que nuestra seguridad está en Cristo. Entonces, es interesante porque, fíjate que Abraham, ¿os acordáis el relato de cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac? Claro, esto leído hoy en día es algo bastante duro y creo que también fue duro para Abraham. Sin embargo, en el contexto que se da en la Biblia, podemos ver que Abraham, que ya había tenido relación con Dios, que ya lo conocía, que sabía cómo hablaba, pues él pudo reconocer que Dios le estaba hablando. Y a pesar de que él no entendía nada de lo que estaba pasando allí, por lo que Dios le estaba pidiendo, él paso a paso fue dándolo hasta que llegó el momento donde realmente iba a hacer lo que Dios le había pedido. Entonces, las cosas que Dios nos pide o las cosas que Dios nos enseña no surgen en un momento, sino tiene que ver con una relación que se va dando poco a poco. El mayordomo, cuando sabe cuál es su posición aquí en la tierra, él, a pesar de que a veces se va a equivocar, siempre va a reconocer después que Dios es el que más sabe todas las cosas. Entonces, siempre va a poder volver a establecer esa nueva relación. Y esto le va a llevar pues, a que pueda ir construyendo, ¿verdad?, en ese proceso en la vida, pues, esa fidelidad. Y este es el ejemplo que nos pone aquí el Abraham. Dice que él
pues a pesar de sus dificultades y de cosas que no entendía, pues se le consideró en Hebreos 11 como un hombre de fe, un hombre de confiar en Dios. Buscamos ahora Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice ahí: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En cierta medida, este versículo, ¿cómo nos transmite la idea de fidelidad o de lealtad a Dios? En primer lugar, habría que dejar claro que lo que él habla no está condenando a la persona que es rica, sino lo que está mal es la idolatría, ¿no? Amar más a las riquezas que a Dios. Entonces, básicamente sería un poco no ser fieles a Dios. En la Biblia nos vemos numerosos casos en los que el pueblo de Dios ha tenido que elegir entre dos dioses, ¿no? Por ejemplo, Elías, cuando le decía al pueblo de Israel: si Jehová es Dios, seguidle; si es Baal, seguidle a él. O cuando Josué les dice: nuestra casa seguirá a Jehová, vosotros mirad qué hacéis, ¿no? Entonces, Dios lo único que nos pide como mayordomos es que seamos fieles, como hijos suyos, ¿no? Y que lo amemos. Como dice en Primera de Reyes 8:61, dice: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Es decir, en nuestra comunión con Dios nosotros aprendemos a amarle y en esa consecuencia empezamos a guardar sus mandamientos. Entonces ahí es cuando empezamos a ser fieles. Es decir, primero tengo una relación con Dios en la cual se establece un amor y entonces a partir de ahí empiezo a guardar sus mandamientos y empiezo a ser fiel. Y como dice en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje. Ahora, si buscamos, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, ¿qué nos enseña ese versículo sobre la importancia de la lealtad? Pues nos habla de Salomón, que Salomón era un rey muy importante, hijo de David, y entonces, pues David, cuando le dedica unas palabras a su hijo, le dice: alguien que había tenido también esas experiencias, donde había fallado, donde entiende la fidelidad de una manera, luego se da cuenta que Dios tiene razón y que vuelve otra vez, ¿verdad?, al camino de Dios. Pues en esa experiencia David le dice a su hijo: reconoce a Dios, al Dios de tu padre, y sírvelo con corazón perfecto y ánimo voluntario. Qué bonita esta palabra, ánimo voluntario. Es decir, la relación con Dios es una relación en libertad. El mayordomo es mayordomo no porque debe ser mayordomo, sino porque quiere ser. Porque ama a Dios y entiende que todas las cosas le pertenecen a Él. Porque el Señor escudriña el corazón de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Esto es importante porque uno puede aparentar ser un buen mayordomo y puede, de cara a los demás, tratar de engañarnos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo en el Hechos de los Apóstoles con Ananías y Safira, quienes hicieron una promesa a Dios y al final pues, no la cumplieron. Por eso es importante saber que una marca distintiva del mayordomo, además de la fidelidad, es la lealtad. Si definimos lo que es una persona leal, es aquella que es incapaz de traicionar o engañar, que es fiel a sus principios. Y lo mejor de todo es que tenemos un Dios que a lo largo de la Biblia se presenta como fiel. Si leemos, por ejemplo, Deuteronomio 7:9, él dice: conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios y es un Dios fiel, ¿no? Y a lo largo de la Biblia encontramos más textos como este. Y como decía Josías, Jesús mismo ya fue nuestro ejemplo de mayordomía. Es decir, que realmente no solo Dios nos pide las cosas, sino que además tuvimos a nos pide cosas para bien nuestro, sino que además tuvimos a Cristo que vino aquí para demostrarnos que Él nos ayuda y que podemos hacerlo con la ayuda de Dios, ¿no? Cierto, la lealtad es una cualidad muy valorada. Dios es fiel a nosotros. Nosotros tendríamos que serle fiel, pero además en todas las relaciones de pareja, de amistad, es algo que debe estar implícito, si no, no es una relación real. Os invito a leer Hebreos. Hebreos, el capítulo 10, versículos 21 y 22. Dice: teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quedaros con esta expresión.
mala conciencia, ¿vale? Porque ahora vamos a leer otro texto, está en Primera de Timoteo, pero ahora el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Esas dos expresiones, la primera, esta de mala conciencia, y esta de cauterizada la conciencia. ¿Queréis explicar lo que significa? Por supuesto. Nosotros vemos que el Señor es una persona que Él ve los corazones. Eso pasó con David, cuando vio el potencial que tenía David y le dijo, yo veo el corazón, yo veo la intención de esta persona. Él ve más de las acciones. Entonces, es justo lo que se nos está hablando aquí, cuando nos está hablando de un corazón puro, librado de la mala conciencia. En muchas ocasiones podemos tener cosas cual gestionar, hablando en el contexto de la mayordomía, y podemos intentar hacer cosas y aparentemente sean acciones de bondad, pero realmente hay una mala intención en la intención, y nuestra conciencia sea impura en la manera como gestionamos las cosas, siendo egoísta. Entonces, entendiendo muy bien el contexto en donde estamos, hay dos caminos al cual tomar aquí. Lo mismo pasa en Timoteo, cuando habla de una conciencia cauterizada, cuando habla de esta conciencia que realmente ya está dañada por algo, que ya tiene como un cortocircuito, que no está funcionando como tiene que funcionar. Entonces, como mayordomos tenemos que preguntarnos, ¿hacia qué estamos dirigiendo nuestras cosas? Es como hablábamos muy bien, cuando Jesús relata la historia de una anciana que va a dejar sus ofrendas. Es una pequeña moneda y lo da todo. Y después cuenta una parábola cuando dice, no seas como los fariseos que van al templo y tocan trompeta para entregar su diezmo, su ofrenda. Mejor darlo en lo secreto de tu corazón, en lo íntimo, porque el Dios es el Dios de lo secreto, el que ve tus intenciones. Y eso es de lo que está hablando. Es decir, ¿qué puede pasar en tu corazón? ¿Cómo estás gestionando, pero desde tu interior? Puede ser que estés gestionando y realmente lo estés haciendo para servir a los demás, pero tu intención simplemente sea para quedar como un buen gestor, como un buen cristiano. Oye, mira, qué buen cristiano soy. Pero realmente tus intenciones y tu conciencia esté manchada del egoísmo, del orgullo espiritual. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo podemos identificar si hay una buena intención o no? Y sobre todo que realmente sepamos que la gestión siempre va a ser, primero empieza con el deseo del corazón. Y el deseo del corazón tiene que ser aunado y sobre todo en sintonía de lo que nuestro Señor nos ha pedido. Que sea para el servicio de los demás, pero en nuestra intención, en nuestro deseo y en nuestras acciones también. Sí, porque lo cierto es que nosotros como seres humanos no podemos saber lo que hay en el corazón, en la mente de una persona. Podemos a veces hacer una aproximación por la forma en que puede comportarse, pero realmente solamente Dios conoce lo que hay en el pensamiento del hombre. ¿De qué manera o en qué manera, ¿verdad? ¿Cuál sería la solución para una conciencia mala? ¿Qué solución nos da la Biblia para esto? Pues en Hebreos 9:14 encontraríamos la respuesta. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí mismo ya nos está diciendo que lo que limpia es la sangre de Cristo. De hecho, si leemos Proverbios 29, me gusta mucho porque dice, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es decir, por nosotros mismos nada podemos hacer, si no es por la sangre de Cristo, el cual ya paga una deuda. De hecho, en Corintios dice que toda criatura que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, y Dios además nos da una promesa, que Él pondrá las leyes en nuestros corazones para que nosotros podamos ser hijos suyos, ¿no? Podamos ser fieles a Él. Entonces, por tanto, para el que realmente purifica es Cristo. No solo simplemente tenemos que acogernos a esa promesa que Él nos dio una vez. Pienso que todos los seres humanos en un momento u otro, ¿verdad?, luchamos o hay una tensión ahí por tener una conciencia culpable por algo que hemos hecho. ¿Cómo puede
liberarnos el hecho de fijar nuestra vista en Jesús? ¿Cómo puede liberarnos de esa situación, de esa carga que podemos llevar en algún momento? Bueno, la verdad que la pregunta es buena y es buena y además importante, porque la verdad la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros necesitamos está en Jesús y el ser humano tiene realmente un conflicto consigo mismo en cuanto al pecado, en cuanto a la brecha que ha dejado el pecado y la separación entre Dios y el Hijo de Dios. Ahora, es interesante que toda esa culpabilidad, todos esos problemas, todas esas ansiedades, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, fíjate que en dos frases prácticamente el Evangelio nos enseña realmente cómo podemos liberarnos de toda esa esclavitud, a veces de nuestras propias frustraciones, ansiedades, preocupaciones, ¿no? Y dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, dice así: echad toda vuestra ansiedad sobre Cristo Jesús, porque Él tiene interés y cuidado de vosotros. Prácticamente, ¿cómo sería esto? ¿De qué manera práctica podemos llevar a cabo esto? Pues como hemos hablado en programas anteriores, la importancia de la oración. Fíjate que nosotros todos los días salimos ahí al mundo, salimos a nuestro trabajo, salimos a nuestras tareas, confrontando un montón de situaciones que nos llevan a mucho estrés, a muchas preocupaciones, a recordar cosas del pasado. Y entonces es como que nos vamos intoxicando ahí de un montón de problemas. La oración pues es justamente lo contrario, es la manera de poder descansar, de poder entregarle a Cristo todas esas cosas que nos preocupan. La lectura de la palabra de Dios, la reflexión, la meditación en las cosas buenas, en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, el libro de Proverbios dice: cuida tu mente más que nada del mundo porque ella es fuente de vida. Así que todo empieza aquí, ¿no? Todo empieza aquí en la mente. Y los pensamientos nos llevan realmente en un camino o en otro. Entonces, ¿cómo el ser humano puede liberarse de todos estos problemas? Pues en Cristo. Cristo es alguien real. La Biblia nos dice que Jesús vino a nuestra vida, que viene a traernos paz, bendición, seguridad y, sobre todo, perdón. Entonces, por eso el Evangelio dice: todo lo que el hombre necesita principalmente para llenar ese vacío que dejó el pecado, es la presencia de Cristo Jesús. Y eso nosotros lo tenemos, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos trae. Dice el apóstol Pablo: vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, simplemente nosotros debemos de dejarle que Él entre y reconocerlo como nuestro Salvador y como alguien que nos puede ayudar. Este punto, trabajado todos los días, trabajado así en la constancia, tiene efectos que desde luego lo empezaremos a notar muy pronto. Además es curioso lo que comentabas, es que la oración y la meditación no solo nos acercan a Dios, sino que efectos psicológicos también son buenos para nosotros. Es decir, sabemos que Dios trae paz a nuestra vida, pero es que hay un montón de estudios que dicen que dedicar un tiempo a la meditación de las cosas buenas nos traen paz a nuestra vida, nos hacen un bien. Entonces es curioso cómo todo lo que tiene que ver con Dios, todos los mandamientos que Él nos ha dado, si pongámonos en un mundo en el que Dios no existiera, es que están tan bien hechos que ya de por sí ya traen cosas buenas a nuestra vida. Si a eso le sumamos que Dios está, es como que ya tienes el pack completo, ¿no? Entonces, y además tenemos una promesa que es muy bonita, que dice que no nos dejará pasar más de lo que podemos soportar. Entonces es como en el caminar con Dios te aferras a Él y sabes además que Él te va a ayudar y que no te va a dejar pasar más de lo que podemos soportar. Y me parece muy bonito, ¿no? Es como la totalidad del amor, como dice Juan, ¿no? Dios es amor y realmente te lo muestra en el día a diario. En cuando está y cuando lo necesitas y sabes que Él te escucha y encima te responde. Dice el Salmo 40, un salmo de David, el Salmo 40, versículo 1 y 2 dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor, es decir, oyó mi problema, oyó mis ansiedades, ¿no? Y Él me sacó de una fosa mortal, del lodo, y asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Fíjate qué interesante, porque lo está diciendo alguien que lo ha experimentado. David, en su historia, podemos ver los problemas que tuvo y todo esto le llevó pues, realmente a poder echar toda esa culpa, toda esa ansiedad, toda esa preocupación, el miedo, pues en la única persona que lo pudo ayudar, ese fue Cristo. Y entonces Él es bonito porque dice: y asentó mis pasos sobre la roca. Cuando uno vive en la ansiedad y en la preocupación, no sabe dónde pisar, porque todo le causa como temor y le causa preocupación. Sin embargo, Jesús coge tu culpa, la echa, dice, en el fondo del mar
y no se acuerda más de ella, ¿no? Y a partir de ahora te enseña a pisar firme sobre la roca. Qué bonito. Estamos hablando de mayordomía y se nos aconseja, ¿verdad?, en cierta forma, que el cristiano tiene que ser obediente también en ese aspecto. Pero, claro, ¿cómo entendemos esto de obediencia para un cristiano que ya no es salvo por las obras de la ley, sino por la fe? Bueno, hay un texto precioso que encontramos en 1 de Juan 5:2 que dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. A mí algo que me llama mucho la atención es que la obediencia es un factor muy importante, pero si nosotros comprendemos un poco en cronología la ley de Dios, la ley de Dios se expresó en 10 mandamientos a un pueblo que necesitaba esos 10 mandamientos, que era una ley de mínimos. Le fue dada a un pueblo que acaba de salir de Egipto, un pueblo que ya había olvidado y que no tenía una capacidad moral y sobre todo que no tenía una capacidad de razonamiento tan amplia porque habían estado tanto tiempo bajo el dominio de Egipto. Y llegó ese momento donde el Señor le expresa una ley, como hemos dicho, de mínimos. No matarás, no codiciarás, no harás esto, no harás lo otro. Es una ley de mínimos. Después viene Cristo y justo lo que hace es maximizar la ley, pero es algo complicado porque nosotros decimos, bueno, seguro que maximizar, seguro que le pondrá 1.1, amarás al Señor y lo amarás de esta manera, 1.1.2, lo amarás y no, Cristo no hace esto. Cristo maximiza la ley, paradójicamente resumiéndola. Y es una maximación preciosa y dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a Dios, le serás fiel. Porque si tú amas a tu prójimo, no le matarás. Porque si tú amas a tu prójimo también, no le vas a robar y vas a gestionar bien los recursos que tú tienes. Entonces, aquí hay un texto precioso que dice, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y eso es verdad. Muy bien. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando tú estás frente a la ley y se expone tu error, es ahí cuando ese error te lleva al arrepentimiento. Ese error te lleva a darte cuenta, el Espíritu Santo en ti te lleva al arrepentimiento. Ese arrepentimiento te puede llevar por 2 caminos. Te puede llevar a la culpa, te puede llevar a culpabilizarte, te puede llevar a verte a ti mismo y tus errores, o te puede llevar a ir a Cristo. Y Cristo hace como la mujer prostituta, le dice, vete y no peques más. Y Cristo te vuelve a señalar la ley y te dice, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres, no te preocupes, tú estás perdonado, no hay culpa en ti. Pero ve a la ley otra vez. Sé como yo. Guarda mis mandamientos. Pero esos mandamientos se basan en el amor. Esos mandamientos se basan en amar a mi prójimo. Entonces, vemos aquí que todos somos negros y muchas veces parece que los cristianos nos retratamos como personas grises, personas que hacemos las cosas medio bien. Sí, yo amo a Cristo y estoy siendo transformado poco a poco. Entonces me voy convirtiendo en una escala de gris ya casi llegando a blanco. Cuando eso no es así. Nosotros somos negros y siempre seremos de color negro, de aquí hasta que el Señor venga. Pero, oh sorpresa, somos considerados blancos en este momento. Y no vamos a ser transformados de negro, gris, blanco. Vamos a ser transformados de negro a blanco, en un abrir y cerrar de ojos. No depende de mí cambiar a blanco. No depende de mí ir cambiando progresivamente a un gris, a ser medio bien. No, la salvación depende únicamente del Señor, de que yo soy declarado salvo, de que yo soy declarado justo, declarado santo. Y es ahí donde encontramos la preciosidad de su evangelio. Cuando nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo de color negro, aún siendo desechados, el Señor nos recoge y nos dice, amigo, no te preocupes. Para mí, tú eres precioso. Y todos tus pecados, aunque sean rojos, muy rojos, yo los convertiré como la blanca nieve. Y no solamente eso, te haré mi hijo adoptivo. Y no solamente te haré mi hijo adoptivo, sino te daré el mayor trofeo, el mayor tesoro que yo tengo, que es la salvación, para que tú la administres y la gestiones. Entonces la obediencia aquí no se hace por salvación, se hace como un efecto secundario, como una consecuencia de que yo soy salvo. Si yo soy salvo, como una consecuencia, yo querré gestionar bien esas cosas porque estaré agradecido por lo que mi Señor me ha dado. Entonces no depende de la salvación o no. Aquí la salvación no está en juego. Aquí lo que está en juego es la obediencia como persona y sobre todo la fidelidad. No utilicemos la palabra fidelidad. Yo voy a ser fiel y porque soy fiel obedezco y no al revés. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que si nosotros amamos al Señor, tenemos que guardar sus mandamientos. Y ese guardar sus mandamientos se basa en el amor.
en la gestión de todo lo que te ha dado el Señor para amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. La obediencia viene como consecuencia del amor y no como consecuencia de algo obligatorio. Pablo en Romanos 1:5 dice, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe por amor a su nombre. La relación entre Dios y nosotros es una relación, obviamente, que Dios la pone en nuestras manos. Ahora, como bien dice Josías, a nosotros nos toca ejercitar pues, el libre albedrío de cogerla o no cogerla. Ahora es interesante porque esto de los mandamientos de Dios y guardar los mandamientos de Dios siempre se ha tratado desde un enfoque de obligación, como si fuera algo obligatorio. Pero si vamos al libro de Éxodo 20, cuando los mandamientos son escritos y detallados, aunque los mandamientos ya existían desde la eternidad, los mandamientos por primera vez en Éxodo 20 son definidos y escritos y resumidos en 10 mandamientos. Y estos mandamientos están en futuro, no es algo obligatorio. Se trata de una declaración de intenciones en una nueva relación con Dios. Si tú quieres entrar conmigo en relación, si tú quieres que los dos caminemos juntos, pues entonces tú ya no tendrás que hacer, pues engañar al prójimo, no tendrás que codiciar, no tendrás que tener dioses ajenos delante de mí. Entonces, fíjate qué bonito, porque los mandamientos se basan en esta nueva relación con Cristo. No es que yo crea en Jesús y tenga que obligatoriamente guardar esto, sino se trata de una relación. ¿Una relación de qué? De libertad y una relación de amor. Yo estoy casado y yo me comprometí con mi esposa ya hace casi 20 años. Y entonces, en la relación que tenemos ella y yo a ella la amo, pero la amo porque quiero amarla en libertad. Ella no me dice todos los días, ámame, cariño, ámame que yo te obligo a que me ames. Esa relación es que es absurda, ¿no? Entonces, sin embargo, esto sí que a veces lo llevamos a la palabra de Dios. Parece como que Dios nos está exigiendo cosas y nosotros tenemos que cumplirlas. Cuando Dios lo que hace es decir, mira, yo te amo a ti, quiero entrar en una relación contigo a pesar del pecado. Yo, a pesar de que tú eres un pecador, pongo a disposición a mi hijo muere por ti, eso es la gracia. A pesar de que no lo merece, yo te lo doy, pero respóndeme. ¿Quieres venir a caminar conmigo? Sí. Pues vamos a caminar en esta relación de amor y esta declaración de intenciones. A partir de cuando camines conmigo, tú vas a tener otra dimensión de la vida. No vas a tener que vivir sujeto al pecado, porque el pecado lo que lleva es a la esclavitud. Lleva a la mentira, lleva al orgullo, lleva al odio, al rencor. Sin embargo, el amor de Cristo es todo lo contrario. Te lleva a compartir, te lleva a amar a los demás, te lleva a no tener que guardar los mandamientos, sino te lleva a querer guardar los mandamientos. ¿Por qué razón? Porque con la persona que te está relacionando es alguien que te está dando unos beneficios como nunca antes habías imaginado. Y esa es la propuesta bíblica, esa es la propuesta de nuestro Dios y es la propuesta del mensaje que estamos tratando aquí. Y para los que no conocen a Dios, tenemos un Dios misericordioso también. Es como la historia de Jonás, ¿no? Que Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que si iba y la gente se arrepentía, Dios los perdonaría. Entonces es curioso esa relación que sucede con Dios y el profeta, ¿no? En plan, no quiero ir, y el Señor, pero ves que tienes que darles el mensaje, no quiero, porque si voy seguro que los perdonas cuando se arrepienten. Es decir, que tenemos un Dios de amor, que caminamos con Él, pero para las personas que aún no lo han conocido, es un Dios misericordioso, que siempre está abierto para darnos una oportunidad. Y la vida del cristiano es eso, en realidad, también una lucha diaria, ¿no? Teniendo en cuenta que Dios siempre está ahí, somos nosotros los que nos alejamos. Por lo tanto, es una acción voluntaria. Exacto. El amor y mi relación con Dios es algo voluntario, algo que si yo quiero. Por eso Dios es tan bueno, porque Él no obliga, Él no impone Él su criterio. Porque si fuera así, entonces hablaríamos de otro tipo de cosas. Más bien, esos son los dioses siempre paganos que el mundo siempre se ha inventado para poder desvirtuar. El mundo me refiero al enemigo de Dios, ¿no? A lo que la Biblia le llama Satanás, el diablo, ¿no? Tratar de desvirtuar siempre esa imagen de Dios, ese Dios que está sentado mirándonos y acusándonos constantemente a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Sin embargo, la Biblia y el Evangelio nos enseña que Dios vino al mundo, que vivió con nosotros, entre nosotros, que sabe muy bien lo que es vivir aquí, que Él se compadece de cada uno de lo que pasamos, de nuestras vidas, que tiene interés en ellas de tal manera que viene cada día por el Espíritu Santo a poder, pues, de alguna forma, incomodarnos para que podamos mirarlo. Así que todo lo hace Él. Si queremos entrar en esa nueva relación, pues es por una acción voluntaria.
no porque nos está imponiendo nada. Y al revés también es una acción voluntaria de Dios. Dios también. No tenemos que convencerlo de que nos ame, no tenemos que hacer cosas buenas para decirle, Señor, por favor, quiéreme, ¿no? Él nos habla porque quiere. Claro. Y porque quiere ha dado su Hijo, y no porque hayamos hecho algo porque no se haya merecido. Entonces, tenemos que estar seguros que la salvación y nuestro nombre es lo único seguro en esta tierra, y lo demás, pues ya vendrá. Y eso es lo que llama la Biblia la gracia de Dios, ¿no? Juan 3,16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. No dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le pidió a sus hijos que hicieran tal cosa, para que él viniera. No, él vino ¿por qué? Porque quiso, no dependió de ninguno de nosotros. Él vino a este mundo y llevó a cabo el plan de salvación simplemente porque nos ama, porque nos conoce. Y eso, pues claro, obviamente cuando alguien percibe pues, a alguien que te quiere tanto, pues lo más normal es responder de la misma forma. Es lo más normal, pero la Biblia dice que no es así, que muchos pues van por otro camino, que no quieren el amor de Dios ni su gracia. Y Él en ese amor pues tiene que dejarlos para que continúen. Leo ahora en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cómo nos previene este texto de caer en ese falso evangelio de la gracia barata? Aquí Samuel está hablándole a un pueblo donde todavía se realizaban los sacrificios de animales, como representación a lo que Jesús haría un día por nosotros, porque como dice Romanos, la paga del pecado es la muerte, y como consecuencia de que nosotros pecamos, Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Pero hasta que eso se dio, en el Antiguo Testamento se ve cómo se utilizaban los sacrificios de animales. Entonces Samuel le habla a un pueblo en el que han olvidado lo que eso significa. Entonces ellos llegaba un momento que era, he hecho esto mal, hago un sacrificio y ya está, estoy perdonado. Mi pecado se ha olvidado. Entonces estaban perdiendo lo que eso significaba. Entonces Samuel les hace reflexionar, ¿no? Y entonces en el mismo versículo encontraríamos la respuesta, porque dice, mejor es obedecer que sacrificar. Mejor es prestar atención que la grasa de los carneros. Es decir, que la obediencia es lo importante. No obedecemos para ser salvos, sino que obedecemos como consecuencia al amor que le tenemos a Dios. Es decir, que la obediencia sería como una declaración práctica de esa fe que tenemos. Algo muy importante es que es una cuestión de lógica, lo que este texto bíblico. Obviamente el Señor dio con un objetivo los sacrificios, que era el objetivo de hacer reflexionar y mostrar lo que iba a pasar. Por tus pecados, porque te has equivocado, un ser vivo tiene que morir por ti. O sea, el más precioso ser vivo que en ese momento estaba ahí, el más puro, el que no tuviera mancha, ese va a morir porque te has equivocado. Es como esta frase muy típica que es mejor pedir perdón que permiso. Es al revés, el Señor nos dice es mejor que pidas permiso, que te diga que no, antes de que vengas y me pidas perdón. El Señor obviamente nos quiere evitar el sufrimiento de caer y sobre todo la onda expansiva que nuestro pecado crea con la intención única de que reflexionemos que lo mejor es obedecerlo. Es lo mejor y es lo que el Señor intentaba hacer, pero el ser humano hemos sido tan necios que hemos desvirtuado ese objetivo del Señor. Que llegó un momento en Isaías cuando el Señor les dijo, estoy harto de vuestros sacrificios, porque no han entendido que el sacrificio lo puse para que reflexionaran y me obedecieran. Entonces lo mismo que tenemos con la ley fue dada a pesar de nuestros pecados. Lo mejor hubiera sido que Adán y Eva no hubieran caído. Eso hubiera sido lo mejor. El Señor hubiera preferido eso antes que tanto tiempo de sufrimiento. Pero a pesar de nosotros, el Señor nos dice, no te preocupes, pero por favor, si ya estás viendo y si ya has dejado una Biblia y tienes historia para que tú corrobores lo que pasa con el ser humano cuando se cae, aprende. Y esa es la intención de la Biblia también, que podamos ver la historia de muchos siervos de Dios que se cayeron, que sufrieron. La historia de David. David se cayó y llevó su pecado hasta matar a un hombre. La consecuencia, ¿cuál fue? Un corazón destrozado. La culpa, el arrepentimiento. Pasó por un muy mal momento. El Señor que hubiera preferido que David no pasara por eso, por supuesto.
y nos deja el testimonio de David para que nosotros entendamos que no tenemos que pasar por ese sacrificio, que no tenemos que pasar por ese dolor de pedir perdón, por ese corazón roto, no tenemos que pasar por esa onda expansiva que causa nuestro pecado y que daña a mucha gente a nuestro alrededor, que Él prefiere que obedezcamos. Y cuando tú entiendes esto, esa libertad, como decía Israel, con la que tú obedeces al Señor, esa voluntad de el querer, no por tener, sino el querer de obedecer al Señor, te das cuenta que realmente estás viviendo en libertad. No estás siendo esclavo de tus propias decisiones, de tus necias decisiones. Estás siendo libre porque estás obedeciendo al Señor y tu camino va a estar librado de muchas cosas y de muchos errores y de muchos sacrificios y de mucho dolor y de tener que llevar a un pequeño corderito al matadero. Todo eso porque tú caíste, porque pecaste. Es mejor que eso no pase. Es mejor que no tengas que sufrir por ese pecado y sobre todo que dañes a los demás. Entonces es una cuestión de lógica que el Señor nos dice, yo te amo. Por favor, lo que yo quiero evitarte es que tú caigas. Y muchas de las cosas que dice la Biblia es prever. Es una cuestión preventiva en la que el Señor quiere lograr con nosotros. Lo vemos como leyes en este momento, como normas prohibitivas, cuando no es así. El Señor, con un testimonio cortito, lo que quiere es cuidarte de que tú caigas. Y muchas veces como jóvenes podemos decir, o como cristianos, ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo quisiera liberar mi cuerpo. Hasta el momento en el que tú te encuentras la respuesta de decir, amigo mío, es para que tú te puedas tener prevención del dolor que eso puede causar en tu futuro. Y cuando tú entiendes que ese Dios de amor no es un Dios de prohibiciones, sino es un Dios de cuidado, es un Dios de preverte el dolor, es ahí cuando cambia completamente la cosa. Yo voy a obedecer no porque me lo hayan prohibido, sino porque me ha aconsejado para que yo no caiga y para que yo no sufra. Que esa es la intención, que el ser humano no sufra. El libro de Isaías también plantea este tema que habla Samuel, y es que podemos caer en el error de vivir un evangelio, de vivir una religión solamente de formas, y sin embargo la Biblia nos dice que Cristo, además de las cosas externas, él mira el corazón. En el libro de Isaías, que él dice en el versículo 13 del capítulo 1, pues también en una situación de un pueblo que están pasando por eso. Están viviendo una religión de formas, de sacrificios, de ofrendas, tal y como lo dice la Biblia, pero sin embargo el corazón, o sea, dentro, que es realmente ahí donde Dios mira, las intenciones, el por qué hacemos las cosas, qué es lo que hay dentro, ahí en lo más profundo de nuestro ser, es ahí donde mira. Pues resulta que el mismo Dios dice en el versículo 13, no me traigáis más ofrendas de este tipo. El incienso que me traéis es abominación. Fíjate qué palabras, ¿eh? Es decir, están llevando las ofrendas que la misma Biblia dice. Y Dios dice, no traigáis más ofrendas de ese tipo. ¿Por qué? Pues resulta, leo en el versículo 22, pues porque tu plata se ha vuelto escoria, tu vino mezclado está con agua, tus príncipes rebeldes y compañeros de ladronas. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Fíjate, uno puede vivir una religión de formas y sin embargo el evangelio no estar dentro. No tener ningún tipo de eficiencia ni de eficacia. Y esto es como decía Josías, el evangelio y la Biblia nos prevé de todas estas cosas. Que al final, si Cristo no está en nosotros, puede haber muchas cosas exteriores. Pero el Señor lo que va a mirar siempre es el corazón. Ahí tenemos Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis. Dios le dice que lleven las ofrendas. Y Caín lleva una ofrenda de un tipo y Abel lleva otra ofrenda de un tipo. Las dos ofrendas físicamente eran buenas, eran reconocibles por Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Dios miró su ofrenda y su corazón. Y Abel lo reconoció que era agradable. Sin embargo, Caín le reconoció que ahí dentro de su corazón no estaba Jesús. Entonces, es algo muy importante que Samuel aquí está diciendo, mira, más vale obedecer que las ofrendas, porque las ofrendas, al fin y al cabo, ¿qué son? Es un reflejo de lo que hay dentro. Y si dentro la motivación no es correcta, si Cristo no está dentro, al final, ¿para qué sirve esa ofrenda? Porque al final el propósito de la ofrenda, ¿cuál es? Reconocer a Dios, reconocer lo que Él es el dador de todo, nuestro creador, nuestro salvador, y que para Él son todas esas cosas. Entonces no debemos de autoengañarnos, debemos de ser cuidadosos y ver muy bien qué es lo que está aquí dentro. Os invito a buscar, y también a los amigos que siguen el programa,
os invito a buscar en Lucas, ahora capítulo 16, donde aparece la parábola del mayordomo infiel. La cuenta Jesús. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y, bueno, al mayordomo lo acusaron por haber disipado los bienes. Entonces este hombre rico llamó al mayordomo y le dijo, bueno, ¿qué he oído? He oído acerca de ti. Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué haré? Si mi amo me quita la mayordomía, no puedo cavar, no puedo mendigar, me da vergüenza, pues ya sé lo que haré. Cuando se me quite la mayordomía, para que me reciban en sus casas. Y entonces empezó a llamar a cada uno de los deudores de su amo y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? El primero dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después llamó a otro, ¿cuánto debes? 100 medidas de trigo, toma tu cuenta, escribe 80. Dice, y alabó el amo, en el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. Y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y me gustaría un poco que hablases muy rápidamente, porque ya el tiempo se nos acaba, en esto de ser dignos de confianza. ¿Qué significa ser digno de confianza? ¿Por qué es importante que sea un rasgo de todo mayordomo fiel? Bueno, hemos dicho varias veces que esto es una expresión, un reflejo realmente de si Cristo vive en nosotros o no. También tiene que ver con la madurez también de una persona. La madurez, el sentido común, el reconocimiento, la identidad, todas estas palabras que nos llevan pues, a simplemente a reconocer si Cristo es el dueño de todas estas cosas o no, ¿no? Entonces, realmente esto es importante para que nosotros reflexionemos en el día de hoy, y todos los que están siguiendo el programa, pues que simplemente hagamos una reflexión sobre dónde están puestos nuestros recursos, nuestros pensamientos, en qué pienso, qué es lo que hago, cómo trato a los demás, qué lugar tiene Dios en mi vida en cuanto al tiempo, qué lugar tiene Dios en mi vida cada día. Entonces todo esto nos va a llevar pues, a la pregunta de a quién estamos sirviendo, ¿no? Dice el versículo 13, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y hemos hablado, ¿verdad? Aquí hemos citado algunos textos sobre la importancia de mucho cuidado de autoengañarse, porque podemos estar pensando que estamos siendo muy buenos mayordomos, a veces pensando que estamos siendo bendecidos por Dios porque nos da muchas riquezas, y sin embargo todo eso nos sirve para acumular. Sin embargo no abrimos el grifo para que otras personas se beneficien. Entonces creo que el mensaje en este programa queda claro, ¿no? Y es un mensaje bonito para que le devolvamos a Dios el lugar que le pertenece en nuestra vida, y que nosotros volvamos a ocupar también pues, ese lugar que Dios nos ha dado, ¿no? Como buenos gestores, que podamos dejar que Cristo guíe nuestra vida. Muy importante también aquí es esta frase que dice, el que es fiel en lo muy poco también lo será en lo mucho, ¿no? Y eso es muy bonito pensarlo, porque muchas veces como cristianos o como personas esperamos estar en las grandes posiciones, tener una grande empresa, estar como director de una empresa transnacional para decir, bueno, ahí seré fiel y demostraré mis principios. ¿Por qué? Porque ahí todos me ven. Entonces, y eso es al contrario. Hay que empezar primero con lo poco, con los pequeños detalles, en nuestra vida diaria. Cuando yo voy y me regresan más dinero del que me tenían que regresar, me lo quedo y digo, oh, mira, he ganado, o lo regreso. Y es ahí donde realmente hacemos el llamamiento a los que nos siguen y personalmente, a decir, tenemos que ser fiel en esas pequeñas cosas y demostrar ese testimonio, aunque nadie lo vea, aunque tal vez nadie vaya a ver si me dio más o me dio menos. Es ahí cuando el Señor sí ve nuestro corazón. Y tenemos que analizar nuestras acciones, y en eso pequeño se ve realmente el carácter del mayordomo. En lo pequeño se ve, en los pequeños detalles. Entonces,
¿Dónde estamos? ¿A quién estamos sirviendo en esos pequeños detalles? Y todo eso comienza con nuestra relación con Cristo. Al igual que un blanco ofrece objetivos para el arquero, así también nuestras elecciones proporcionan metas para aquellos que buscan el camino de una mayordomía comprometida. Cuando las elecciones correctas se integran en nuestra vida, estas características forman la base para el propósito, el éxito, el significado y el sentido de nuestra pertenencia a Cristo. Vamos ahora con un resumen del tema tratado hoy. Debemos ser capaces de identificar las características de un mayordomo cristiano. Necesitamos incorporar esos rasgos distintivos a nuestra vida personal. Hemos de tomar medidas prácticas para integrar esas particularidades a nuestra experiencia diaria. La fidelidad es un requisito divino. Sin esta, ningún ser humano puede lograr una paz duradera ni disfrutar de una verdadera realización espiritual. Nos vamos, queridos amigos. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribir a hola@hotmedia.es. Nos encanta recibir y contestar a vuestros correos. Muchas gracias por haber compartido el programa de hoy y ya sabéis, os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar la mente de la gente de Jesús hacia el hombre y destruir la responsabilidad individual. Satanás fracasó en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo un enorme éxito cuando se dirigió a los hombres caídos. El cristianismo se corrompió. Con Cristo en el centro de nuestro ser, estamos abiertos a su conducción. Como resultado, la fe, la lealtad, la obediencia, una conciencia limpia, la confiabilidad y la responsabilidad individual se revelarán en nuestra vida. Así, como mayordomos, alcanzamos la plenitud en las manos de Dios. La responsabilidad individual es un principio bíblico esencial. Mientras estuvo en la tierra, Jesús respondía individualmente ante el Padre. Nosotros somos responsables de toda palabra ociosa, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Sin embargo, la mayor amenaza para la responsabilidad individual es la tendencia a transferir nuestras responsabilidades a los demás. Mantengamos en mente el hecho de que la propiedad que se nos ha confiado para ser invertida no es nuestra. Si fuera, podríamos reclamar el derecho de disponer de ella a nuestro antojo. Podríamos delegar nuestra responsabilidad sobre los otros y dejar con ellos nuestra mayordomía. Pero esto no se puede hacer, porque el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.